siempre está con vos. Hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana. Cuando pienso en mi alma buena, bajo el sol de libertad. Porque Dios está en la lucha y juntos somos un volcán. Cuando pienso en mi alma vuela bajo un sol de libertad, sin dolor que a mí me duela tras las rejas del penal. Siento frío por las noches cuando quiero descansar. No son míos los temores, no soy yo quien sufre más. Cuando pienso yo soy libre e indomable como el mar. Sufre más aquel terrible señor del tribunal. Oyentes de el programa Al Descubierto. Hoy es, como de costumbre, viernes 18 de junio del año 2021. El mundo da vueltas, los días pasan, las horas también. El Consejo Supremo Electoral continúa con el calendario electoral y esta semana se han entregado credenciales. Eran credenciales para los partidos. Tenía que ver con las representaciones legales. Por un lado eso, mientras los sectores de oposición siguen a la expectativa por la embestida de el gobierno a través de las instituciones correspondientes. Hablemos del Ministerio Público, la policía, más citatorios, más detenciones. Esta semana sorprendió la detención del, ¿cuál es el cargo al final? Gerente general del Banco de la Producción, Banpro. El señor Luis Rivas, así es, es Luis. No sé, no domino el nombre porque es una persona de tan bajo perfil, es decir, no es un personaje activo en la política y por eso ha sorprendido su detención. Argumento: estar encasillado, según las autoridades, en el escueto y amplio a la vez contenido de la ley 1055. Escueto porque un solo artículo tiene, es decir, el primero y el segundo. El segundo dice: esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial, bla, 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 bla. Y el primero es el primer artículo de esa ley es el que le vuela imaginariamente la cabeza a todo el mundo. En esta Nicaragua, que puede ser mejor, hemos tenido
Búscala para que me leas ese gracioso artículo. Y la va a poner en pantalla el artículo, ¿verdad? En Nicaragua han habido extraordinarias leyes. A veces hemos cuestionado la promulgación de leyes por anticiparse al tiempo y a las capacidades nacionales, pero hemos reconocido la validez de esas leyes. Que la ley y el articulado sobrepasan la capacidad local son otros 100 pesos, pero como aspiración está bien. Por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cuánto no hablamos de esa ley? Recién aprobada, que no habían condiciones, que no habían recursos, que tantas cosas dijimos, pero como aspiración era necesaria, porque se trataba de proteger el interés superior del niño, la niña o el adolescente. Pero hay otras leyes que aparecen en el proceso cambiante del derecho, que vamos a repetir aquí parte de la academia. El derecho no es estático, el derecho cambia, porque la dinámica social también es constante, no es estática. Y la sociedad cada vez tiene que enfrentar situaciones nuevas que merecen ser reguladas. El problema es qué tipo de regulación se propone en una sociedad para que esa situación sea la más amigable posible, que la convivencia entre las personas frente a su entorno sea el más razonable. Entre tantas cosas que podría valorar el legislador, el formulador de la ley, al momento de pensar en la necesidad de proponer una normativa nueva. Aquí tenemos en pantalla la famosa ley 1055. Esta es la ley que se está aplicando. Si me haces el favor de leer esa ley, tenés la ventaja que no es muy grande. Dice el presidente de la República de Nicaragua a sus habitantes, hace saber que la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua ha ordenado lo siguiente. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, en uso de sus facultades, ha dictado la siguiente ley, ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Artículo 1. Defensa de los derechos del pueblo. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán, entre comillas, abro comilla, traidores a la patria, cierro comilla, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los, abro comilla, actos de traición, cierro comilla, los, abro comilla, delitos que comprometen la paz, cierro comilla,
y los, abro comillas nuevamente, delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua, cierro comilla. Artículo 2. Publicación y vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de Managua a los 21 días del mes de diciembre del año 2020. Diputado Gloria Raquel Dixon Brautigan, primera secretaria de la Asamblea Nacional. Te voy a pedir que veamos por parte algunos aspectos del artículo 1. Léeme de nuevo cómo empieza el artículo 1. Estaba en pantalla, ¿verdad? El artículo. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado. Punto, suave. Desde el 2018 el gobierno ha construido una narrativa que habla de un golpe de Estado. Pero aquí no ha habido ningún golpe de Estado. Hemos explicado con especialistas, juristas, desde el 2018 en distintos programas, por qué no cabe la idea del golpe de Estado. Puede haber más bien interpretación de situaciones semejantes desde las acciones del mismo poder público. Cuando suprimís la independencia de los poderes, podría caber alguna interpretación semejante. Cuando socavas la institucionalidad y aquellos otros poderes del Estado no actúan si no es con la complacencia de otro poder del Estado, ahí podría caber. Y es que el golpe de Estado lo dan y pueden darlo solamente las instituciones del mismo Estado, el mismo Estado. Cualquier otra cosa puede ser insurrección cívica, o como hubo en 1979, que fue una mezcla de todo. En el 79 hubo insurrección armada, cívica, hubo acciones regionales, internacionales que favorecieron la acción armada del Frente Sandinista, como las actividades impulsadas desde la OEA. Claro, en aquel momento le agradaron al Frente Sandinista. Y ahora hay acciones semejantes de la OEA, pero es que ahora no le gustan. Es que antes eran en contra de Somoza, y ahora son ellos. Entonces es un asunto de interpretación. Pero volvamos al artículo 1 de la ley. Cuando descabece la primera frase con esa narrativa, es para estar en sintonía con el discurso construido. Y aquí, por favor, el sol no se tapa con un dedo y tampoco con una bandera. Seguime leyendo, por favor. Los nicaragüenses, del golpe de Estado, que alteren el orden constitucional. ¿Qué es alterar el orden constitucional? Lo estaba diciendo. Cuando suprimís la independencia de los poderes del Estado. Cuando escuchás a magistrados como el doctor Payo Solís, que ya no es magistrado y se encuentra en el exilio, cuando lo escuchabas diciendo, por ejemplo, que él estaba en la Corte Suprema de Justicia para defender los intereses de su partido, entonces vos te sorprendés. Pero no hay que sorprenderse, hay que entenderlo mejor. Es decir, ese es un asunto de ruptura del orden constitucional, porque no son instituciones partidarias. Allá el foro político por excelencia, donde hay representaciones de los partidos, es la Asamblea Nacional. Pero aquí se ha mal acostumbrado históricamente a formar bancadas
partidarias en los otros poderes del Estado. Y por eso es que se ha desfigurado la misma constitución política para desfigurar la estructura del Estado. Y por esa razón la Contraloría dejó de ser dirigida por una sola persona a un cuerpo colegiado para formar las bancaditas. Mira, llevan tantos tuyos y tantos míos. Eso es romper el orden constitucional. Cuando se instrumentalizan las instituciones públicas también para conseguir propósitos políticos, ahí hay una ruptura del orden constitucional. Entonces, si aplicaran ese artículo en toda su amplitud, por favor, no quedarían funcionarios tampoco. Porque aquí se ha roto el orden constitucional en Nicaragua de manera extraordinaria, impresionante. Aquí de pronto aparecen sentencias express de la noche a la mañana, cuando hay ciudadanos con causas pendientes, en cualquier posición que vayan, pero con causas pendientes, esperando años y años, durmiendo el sueño de los justos, dicen en la calle. Entonces ahí hay una ruptura, hay un favor político en el actuar, y cuando hay favores políticos entre una institución y otra, hay ruptura del orden constitucional, porque dice la Constitución política que debe prevalecer la independencia de los poderes. ¿Alguien percibe que existe en Nicaragua algún contrapoder? Es decir, en la propuesta estructural de un Estado hay poderes y contrapoderes, pesos y contrapesos. Y este sentido fue concebido para garantizar el equilibrio en la conducción de un Estado. Esto no es nuevo. Vamos a Montesquieu, un pensador, jurista, que habló de esto hace muchos años. Es decir, no estoy hablando ni de un siglo, más atrás. Por eso es que se han concebido poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y en algunos países como Nicaragua se concibe lo electoral como un poder, como un cuarto poder. Pero bueno, le pido a Gerald que siga leyendo porque hay cosas interesantes en ese artículo. Dice que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía. Pausa. Estamos de acuerdo que en todo el mundo debe combatirse el terrorismo. Estamos de acuerdo. El terrorismo en todas sus formas de expresión. Y terrorismo es todo aquello que causa terror. Por ejemplo, si una persona impulsa una acción que aterroriza a otra, debe llamársele la atención, de acuerdo a los mecanismos de ley. Y si es una institución pública, a través de sus funcionarios, que con sus acciones está causando terror, también debe llamársele la atención para que se respete el derecho de la persona afectada, de acuerdo a los mecanismos de la ley. Pero aquí se ha tratado de acuñar
la definición del terrorismo, por ejemplo, a levantar una bandera azul y blanco. Alguien levanta una bandera azul y blanco y le dicen golpista, le dicen terrorista. Y como han acuñado esos dos conceptos indebidamente puestos sobre la ciudadanía, según las consideraciones de esta ley, el país entero estaría encasillado en esa conducta. Y eso es incorrecto. Permítanme que me tome un trago de café. Entonces, es peligroso cuando primero se propone un discurso que no tiene sentido y después las instancias pertinentes se ven obligadas a darle forma de ley. Es que todo aquello que se ha dicho hay que ponerlo en una ley. Aquí en Nicaragua han estado ocurriendo en los últimos 3 años muchas cosas que, lo voy a decir así y luego lo aclaro, no estaban permitidas por la ley, o más bien estaban prohibidas por la ley. Pero luego se impulsan reformas constitucionales, se impulsan nuevas leyes que le dan la apariencia legal a esos actos que ya venían siendo impulsados de facto por la vía de hecho, es decir, sin una ley que lo respaldara. Aquí hemos conocido de gente que había sido detenida por más de 48 horas y la Constitución política te planteaba como garantía que nadie podía ser detenido más de 48 horas sin ser puesto a la orden de autoridad competente. Ese era un derecho individual. Pero se promovió una reforma constitucional que significa un adefesio jurídico y un retroceso en la consignación del derecho moderno y se amplía a 90 días. Bueno, llegó el día 91, te sacaron y que le vaya bien. No, espérate, ¿y qué pasó? No, es que la Constitución permite que te guardemos 90 días y estábamos investigando. Eso no puede ser, porque se termina instrumentalizando la torcedura de la ley para otros propósitos. Y en una sociedad no debe ocurrir eso. Tenemos que madurar en este sentido y no podemos impulsar acciones que signifiquen retrocesos en aquello que se haya podido avanzar. El establecer 48 horas era parte del avance del derecho en Nicaragua en sintonía de la protección universal de los derechos humanos y se ha retrocedido. Luego, el tema de los teléfonos, que te pedían los teléfonos, otras situaciones que ahora están consignadas en leyes y cualquiera te va a decir, bueno, si está en la ley es legal, y ahí hay mucho que discutir por el tema de la ética, la moral, la pertinencia de la ley. Y cuando hablamos que una ley está desajustada frente a la necesidad de regulación de una sociedad y esta o se vuelve imposible de aplicar o su aplicación distorsiona el derecho social, hablamos de una ley inmoral. Y aquí hay leyes que no deben ser
hay mucho que hablar más sobre este solo artículo de la ley 1055, pero andate por favor, Gerald, a la parte casi final de ese mismo artículo, por favor, donde habla de la prohibición. La primera prohibición que establece es: no podrán optar, léemelo taxativamente, literalmente. Dice que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán, entre comillas, traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular. Traición a la patria tiene muchas interpretaciones también. Es muy subjetivo, y el riesgo de las nominaciones subjetivas en una normativa es que dejan al arbitrio del funcionario público su interpretación y alcance. ¿Hasta dónde pueden interpretar? ¿Qué significa esa expresión? Cuando es subjetiva, tiende a torcerse el espíritu de la ley, particularmente si ya fue propuesto de forma torcida. Pero traición a la patria puede ser la ley canalera, por ejemplo, la 840. 840 es, ¿verdad? La ley canalera. ¿Por qué? Porque pasa por encima del derecho de centenares, miles de familias, afectando el territorio nacional. Y aunque hayan dicho que había un estudio previo o posterior de impacto ambiental, pero hay una afectación. Se partía el corredor biológico natural mesoamericano, por ejemplo, pensando en el derecho natural de la diversidad biológica. Y podría interpretarse, y estoy hablando de lo que podría ser. ¿Y por qué hablo del podría ser? Porque es subjetivo, De pronto podría alguien, aquí estamos a punto de enfrentarnos a nuevas leyes o futuras leyes que digan: prohibido usar marca americana. Es decir, mira, si usas calcetines negros, es prohibido. Vas a cometer el delito de calcetinicidio. Podríamos llegar a esos extremos. Y lo estoy planteando así porque hay cosas que no tienen sentido. Traición a la patria puede ser tantas cosas como se le ocurra en el imaginario del funcionario público, y eso es peligroso para la convivencia en una sociedad, de tal manera que esa ley no cumple con su cometido de regular y de garantizar la convivencia social. No la cumple. Sigue diciendo el artículo. Dice traidores de la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular. Paro ahí. Y es lo último que vamos a analizar de esta ley. Imagínense ustedes que uno piensa que lo primero que te va a decir una ley, luego de describir la supuesta conducta, que es lo que hace la ley describe una conducta, sobre todo la norma punitiva, la norma que pena, que sanciona, que tiene ese propósito de establecer un tipo de sanción, describe la conducta e inmediatamente viene la pena. ¿Qué quedó en evidencia al ponerse en primer orden la imposibilidad de optar a cargos públicos? Sencillo.
el propósito de esa ley era inhibir a personas. Y como es una ley de interpretación subjetiva, se le va a aplicar a cualquiera que represente una amenaza política. Es decir, si mañana aparece un personaje de cualquier territorio y de pronto explota en favor suyo la simpatía popular, van a decir, no, mira, es que aquel una vez se puso a reír por las sanciones, es que aquel dio un aplauso, es que aquel, y entonces, aplicarle la 1055. Y puede que ni siquiera se dio cuenta de ninguna sanción. Puede ser que ni lo supo. Porque tendrá el derecho a la duda. Pero en la configuración jurídica que se ha impulsado en Nicaragua, aquí aquella premisa de toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se ha desarmado, se ha transformado en lo contrario, y ahora parece que todo el mundo es sospechoso hasta que no se demuestra lo contrario. Y digo sospechoso por ponerlo suave, pues, pero parece que todo el mundo es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Y vamos a ser realistas. ¿Cuántas personas en Nicaragua pudieron haber sentido o estar de acuerdo con algún tipo de sanción impuesta a personas? Probablemente esa misma persona no está de acuerdo con sanciones a instituciones, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas pueden haber en Nicaragua? Imagínense ustedes. Entonces, ¿y si hubiera 1 millón de personas? O sea, ese es un tema complejo. ¿Por qué? Porque el enunciado que encasilla la conducta es subjetivo. Queda abierto a la interpretación, gusto y placer de quien tenga en sus manos la ley como instrumento. Y la primera sanción que tiene a la orden la ley, porque la ley sanciona, ¿verdad?, es la inhabilitación para optar a cargos públicos. Después le agregan otras cosas, pues. Ya, después vienen otro tipo de sanciones. Pero la principal que expone la ley es la imposibilidad para optar a cargos públicos. Bueno, me preguntaban hace muchos años, concha arriba, concha abajo y tortuga en medio, ¿qué animalito es? Y ay, espérame, no va a ser caracol, pues, es tortuga. Entonces, la intención de la ley 1055, más allá de defender lo que postula, que es la soberanía, la independencia, espérame, esas cosas ya te voy a decir cómo se defienden. Más allá de cualquier, hay una palabra que usa un colega aquí, de cualquier perolata, más allá de cualquier perolata, era disponer de un instrumento jurídico que sirviera de argumento legal, entre comillas legal, ¿verdad?, porque es una ley, pero entre comillas porque ya he dicho que cuando las leyes están distorsionadas son inmorales, pero contar con ese instrumento jurídico para despejar el camino. Mira, yo voy a una carrera, yo te estoy invitando a la carrera, invito a los muchachos de la radio a la carrera, pero me pongo mis zapatos tenis.
agarro el carril más bonito y procuro que Gerald, mira, vos vas descalzo, ¿viste? Y le digo a mi ayudante, mira, llénamele de piedras filosas el camino, por favor. Y agarro a Juan Pablo y le digo, sí, vos vas a correr, pero vos vas en zanco. Y entonces y le digo a Jeffrey, sí, está bien, vos vas a correr, pero mira, correr en patines de ruedas cuadradas. Y entonces cuando comienzo a seleccionar y de pronto veo que llega Carlos atlético y con sus zapatos tenis, y apenas llegó a la pista, oye, me explotó el auditorio en aplausos. Y entonces, no, ese representa riesgos para mí. Mira, a ese aplicámele la ley. Entonces quiero ir solo en la carrera. Pero si yo estoy preparado adecuadamente, a mí no me va a dar miedo que venga Carlos, Gerald, Jeffrey. Corramos todo. Bueno, y si me ganas, me ganas. Y si te gano, te gano. Pero corramos. Y ve, y que la pista esté despejadita para todos por igual. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Y es lo que debemos anhelar, pensando que en Nicaragua las cosas pueden ser mejor. Y pueden ser mejor, pero atendiendo a la buena voluntad de las personas. Es que no le miro por dónde pueda sacar buena voluntad aquella persona. Espérate, tal vez hace el esfuerzo, hombre. Tal vez hace el esfuerzo. Porque Nicaragua necesita mejores oportunidades. Y no estoy hablando de partidos políticos, ni MEFU, ni MEFA, quien pueda de los partidos políticos estar, que haya respeto al orden jurídico establecido y que no se inventen leyes para propósitos torcidos, es suficiente. Si aquí la gente tiene ganas de trabajar. La pandemia puso como de cabezas a la sociedad. Claro, murió un montón de gente, unos contados en el registro oficial y seguramente muchísimos no contados en el registro oficial. Aquí lo hemos dicho un montón de veces. Y hace buen tiempo que logré conversar, y aquí lo decíamos cuando el actual secretario del Frente Sandinista venía a la radio, lo hablábamos, mira que eso es locura, hombre. Cuando hablábamos de los procesos anteriores, la gente va a seguir comprando en la misma pulpería al día siguiente, bueno, antes, durante y después de los procesos electorales. Van a seguir siendo vecinos. En el caso particular de Camoapa ya se había alcanzado más madurez política. Y ojo, aclarame, 20 de abril del 2018, ¿qué día fue? ¿Qué día fue 20 de abril del 2018? Viernes. Hice programa. Yo dije que con lo que estaba sucediendo se estaba instalando una nueva, profunda y grave división social en este país. No me equivoqué. Es que no se necesita ser brujo chamán para haberlo anticipado. No necesito tener una bola de cristal, ni leer el café, ni tirar los orishá. No necesito ese otro nivel espiritual para entenderlo.
se percibía, porque es que desde hace años aquí en Nicaragua, lamentablemente ha habido en algunos sectores un pensamiento sectario. Por más que me digan que hay un pensamiento igualitario, no, hombre, no es cierto. Tenemos que superar como sociedad esas sectarizaciones. Si hay alguien que vaya, mira, es un liberal, es un conservador, un sandinista, necesita tu apoyo, hombre, brindáselo. Es que vos no tenés que distinguir. Y yo recuerdo aquí que me reclamó alguien, pues yo le tengo mucho aprecio, aunque parece que no me lo tienen. Le tengo mucho aprecio a un amigo que me llamó una vez y me dijo que yo discriminaba, pues, entre mis trabajadores, o quién podía ser mi trabajador, y que yo discriminaba razones políticas. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Y ahora pienso yo, bueno, espérame, y ahora puede entrar cualquiera, y ahora puedo contratar a cualquiera. Todas estas crisis lo han empujado a uno a pensar, pero yo no pensaba nunca en eso. Si la persona tenía capacidad, aquí han estado de todo. Yo nunca le pregunté a nadie de qué partido político sos. Nunca. ¿Por qué? Por un asunto de madurez. Madurez. Un asunto de madurez. Vea, yo tuve una gran amiga, pese a la diferencia de edad, y esta amiga me tenía muchísimo aprecio. La doctora María Aide Flores, catedrática de Derecho, primer mujer agrarista, es decir, especialista en Derecho Agrario en América, primer mujer agrarista en América. Y esta señora, que tuve la oportunidad de ser su alumno en Derecho Agrario y Derecho Cooperativo, me tenía altísima estima. Y ella tenía su ideología. Y yo la sabía. Porque se la iba a preguntar. Ese no era tema de conversación. Nosotros hablábamos, cuando nos sentábamos a conversar, ella solo Duarte me decía, que incluso tengo un libro con una dedicatoria muy cariñosa. Un libro sobre derecho cooperativo. Y yo aprendí de mi madre, Esperanza Sequeira, a valorar a las personas por su esencia, no por la ropa que visten, no por la bandera política que le cobija, no, porque ustedes ya saben, yo soy irreverente frente a esas situaciones. Para mí es intrascendente si alguien tiene o no tiene. Es intrascendente si alguien es de un partido o de otro. Y jamás va a significar, para mí, motivo de discriminación. Pero hay sectores que han profundizado esa discriminación en el país. Han profundizado esa discriminación en el país. Y no debe ser así. No es así como se construye una nación. No es de esa manera. Los partidos políticos deben revisarse. Deben examinarse profundamente. Y es más, deben reinventarse. Porque tienen una concepción torcida de la ciencia de la política. La política como ciencia te plantea el servicio como máxima. Llegar a un puesto público
no por afán del recurso, del salario o del presupuesto que vas a manejar, sino por el servicio que le vas a brindar a la patria. Cualquier pensamiento distinto, distorsionado, es entonces una actitud vendepatria. ¿Ven cómo la vamos interpretando? Porque es subjetivo lo que dice la ley. De tal manera que en este contexto escuchamos de situaciones complejas y reacciones también de foros internacionales que hacen el llamado para la liberación de las personas que han sido detenidas bajo pretexto de esas leyes. Buen día. Buenos días, licenciado Juan Carlos. Un saludo para todos los radioescuchas, dándole gracias a nuestro Padre Dios por escucharnos y escucharlo a usted en los temas muy importantes del acontecer de nuestra querida Nicaragua. La verdad de las cosas que aquí estamos, y siempre lo he dicho yo, tigre suelto, burro amarrado. Yo sé que la persecución ha continuado, el asedio ha continuado. Antes decía la gente, a los políticos no los persiguen, solo a la gente azul y blanco, pero ahora se generalizó la situación. Digo se generalizó porque nosotros hemos estado saliendo a los territorios del departamento de Huaco y ahí está la policía en cuanto llegamos a la reunión de la organización política del partido. Y voy a tomar en cuenta lo que usted acaba de decir de la división, de la tan anhelada unidad que toda la nación nicaragüense esperaba. Yo sé que en las organizaciones políticas han fallado mucho los representantes de cada partido, pero que ellos no se revisan en qué están fallando. A veces uno hace propuestas y creen que por intereses algunos hace propuesta uno, pero no es que por intereses propios, sino por intereses de la nación, que salgamos adelante de esta situación. Alguien me decía a mí, ustedes van a ir de zancudo a elecciones. Nosotros no hemos dicho que vamos a elecciones. Nos preparamos porque somos un partido político que tenemos que cumplir lo que dice la Constitución política y la ley electoral, pero tampoco vamos a avalar algo que está pasando. Nosotros no estamos de acuerdo, que no nos dejan salir de nuestras casas, que nos andan siguiendo, hasta gente de civil nos ponen en las reuniones que estamos de un partido que está constituido, tiene una personería jurídica y es un partido de historia en Nicaragua, pues. Pero el tema es que la persecución sigue, las represiones siguen. Estados Unidos sigue con la sanción y como que la persona agarra más furia contra los nicaragüenses. Creo que los nicaragüenses debemos de meditar desde nuestros corazones qué pensamos como nicaragüenses, porque estarnos discriminando entre nosotros mismos no es la alternativa de solución al problema. Porque ni en la misma familia, licenciado Juan Carlos, somos los perfectos. El ser humano cometemos errores, pero que tenemos que reflexionar que estamos cometiendo el error y hay que buscar cómo mejorar. El otro espacio que ocupo para su radio es hacerle el llamado a las personas que han solicitado su cédula, que se acerquen al Consejo Municipal, que hay cédulas que no las han venido a retirar. Las personas que hagan cambio de sus cédulas, que recuerden bien hacer los cambios de domicilio. Y es un proceso que tenemos que hacerlo como ciudadanos, porque la cédula no te sirve solo para ejercer el derecho al voto. Te sirve para tramitar, inscribir a tu hijo recién nacido, para tus hijos que se bachilleran, para tus hijos universitarios. Yo le hago el llamado a las 54 comarcas de Camuapa y a los 15 barrios que nos acerquemos, estando jóvenes, atendiendo con buena voluntad en el Consejo Municipal y
aportando a las dificultades que se encuentran con algunas cédulas, pero que el trámite se hace allá en la nacional. Muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos, por permitirme expresar desde mi corazón lo que pienso y lo que siento. Bendiciones. Para usted, muchísimas gracias. La radio está a la orden para que ustedes se expresen, toda la comunidad. Hay unos comentarios que vamos a leer, pero quiero decirle, ciertamente están atendiendo en el Consejo Electoral Municipal, y quiero compartir mi experiencia. Fui con mi esposa, ella fue a hacer renovación y yo fui a hacer reposición, y están atendiendo muy bien. Yo fui muy bien atendido. Mi esposa fue muy bien atendida y tuve la oportunidad de observar con mucha atención cómo atendían a otras personas que llegaban a preguntar, y eran trámites también por primera vez. Están atendiendo de la manera adecuada. Yo me quedé impresionado porque yo había escuchado que había mucho problema, y la verdad es que yo escuché que estaban atendiendo bien. Yo salí de ahí con la sensación de una atención pronta, rápida, y un tratamiento, voy a decirlo, extraordinario. Están unas muchachas, ahí estaba un muchacho también, y están atendiendo muy bien. Vaya mi saludo para los funcionarios del Consejo Electoral Municipal. Y yo creo que el llamado que usted hace, doña Rita, es válido. Cuidado, el problema es la displicencia de la gente. Alguien me decía, es que salió con una foto cambiada, pero ayer yo recibí la cédula mía nueva. Y lo primero que hacemos con mi esposa, a ver, revisemos si todo va bien. A ver, el de la foto soy yo. Mi nombre está bien escrito. Revisemos el número de cédula. Revisemos la dirección. Revisemos. Todo tenés que revisarlo. Todo. No es que voy a agarrar la cédula y me la puse en la bolsa y salí corriendo. No, tenés que revisarlo. Y hay que revisarlo porque por responsabilidad. Pero están atendiendo y están atendiendo bien. La recomendación es, si alguien no tiene su cédula, si a alguien se le va a vencer su cédula, si a alguien se le perdió su cédula, si alguien todavía no ha tramitado por primera vez su cédula, vayan, pregunten. Yo escuché ayer que alguien hacía la consulta y estaban dándole las indicaciones de lo que necesitaba llevar. Y a mí me parece que esa apertura hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Y les están explicando, vea, si es por primera vez, tantos días. Si es que va a renovar, tantos días. Es decir, el trámite es rápido. El trámite es rápido. Háganlo. Vayan. Gestionen. No caigan en miedos. Probablemente hay gente que interpreta de otra manera las cosas, pero vayan. Y yo dije, voy a hacer el comentario en el programa y lo reitero, de forma rápida, como corresponde, porque esa misma explicación de tiempo fue la que le dieron a otras personas. Entonces hay que hacerlo. Pero eso sí, tenemos que acostumbrarnos a tener en regla nuestros papeles. Hay personas que tienen problemas en sus certificados de nacimiento y es precisamente porque o lo anotaron mal o hay errores que no han sido subsanados. Y nos acostumbramos a dejar las cosas para, ay, mañana lo componemos, y el mañana nunca llega. Buen día.
Buenos días, licenciado. Intervengo nuevamente porque decía usted en el tema de la cédula con otras caras, con otras imágenes. Pero eso no se dio ahorita, de esas cédulas que salieron. Porque la joven me explicaban ese día, porque yo estuve haciendo las gestiones para poderles ayudar a la gente que está con este problema. Y ella me dijo, doña Rita, aquí no podemos nosotros, es allá en la Nacional. Yo di todos los requisitos que tienen que hacer la gente, incluso estamos ahí con un propósito de poder gestionar, porque recuerde que hay que llevar una declaratoria donde hacen contar que su cédula está completa, los nombres y apellidos. Es la cara de la foto la que tiene el problema, esas cédulas de esas personas. Pero todas las personas que se han cedulado han salido correctas, porque yo eso sí les he sugerido a las personas que lean antes de salir, y si no saben leer, Rita, efectivamente, hagan el favor, pues si están bien el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento, porque hay gente que también no ha hecho cambio de domicilio. Entonces ahorita es la oportunidad. Un ejemplo, si yo vivía en Tesorero, ahora estoy en Camuapa, yo salía allá por el hospedaje Dariense, porque ahí en aquellos entonces, cuando mi mamá no vivía aquí, ahí nos daban posada, pues. Pero ahora yo hice cambio de domicilio, ya estoy en el San Martín 2, ya mi cédula nueva sale con mi dirección exacta de mi casa. Ese es el llamado que yo le haría a la población, licenciado Juan Carlos. Gracias. Sí, efectivamente. No, yo no he dicho que haya sido un problema de ahorita. Yo lo que digo es que me han contado de situaciones como esa, de un problema viejo. Pero, ¿cómo vas a recibir vos en cualquier tiempo un documento y no lo revisás? Hay que revisarlo, y ese es el llamado. Hay que revisarlo bien para que todo vaya en orden. Y yo lo que observé el martes que anduve y ayer que fui a retirar mi cédula, imagínense qué rápido. Y a toda la gente sí se lo están explicando. Es tan sencillo. Claro, ¿verdad? Estamos hablando de hay que pagar los 300 córdobas en el banco. Estamos hablando que hay un importe. Pero, a ver, hay gente que se queja por los 300 córdobas. Pero a veces la persona que se queja por los 300 pesos no la piensa dos veces para comprarse su cervecita, ¿verdad? O hay gente que dice no tengo tiempo, pero igual le aparece un juego de béisbol y se va a jugar béisbol y ocupa todo el día. Es un asunto de tener conciencia de la importancia que tiene el documento de identidad para la vida de la persona. El tiempo se nos ha terminado. Quiero solamente mostrarles ya en la parte final, debí hacerlo al inicio. La próxima semana estará listo. Verso y pluma. La tercera propuesta literaria que hacemos. Dios permita que podamos hacer otras y en otros formatos. Verso y pluma es un texto nuevo, contiene 60 poemas, está dividido en dos grupos. Uno se llama Por el amor a mi tierra, y el otro es una sección más romántica. De tal manera que vamos a avisarles cuándo se va a estar presentando. ¿Tenías comentarios, me habías dicho? Sí, vamos con ellos para que cerremos. Bien, dice Frank Maxon, saludos. Ever Girón, buenos días, saludos a los de la radio. Pon Luis, buenos días, saludos. Nuevamente Frank Maxon dice, y como el diputado que salió a golpear y amenazar a los ancianos que estaban protestando cívicamente por sus derechos y les dijo a los protestantes cívicos
que si seguían los iban a desturcar, dice. Y disculpe que use esa palabra porque esa fue la que usó el diputado y ahí está grabado en video. Daneilin Duarte dice saludos. Pon Luis escribe: Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países que no te permiten un abogado para investigar y armar tu defensa. Te meten a las mazmorras y el gobierno y sus jueces deciden si eres culpable o inocente. Daneilin Duarte dice así es, con el comentario que hacías, corre y corramos. Frank Maxson dice: si en Nicaragua no existiera esta organización criminal patricida, sandinista, fuéramos el mejor país en Centroamérica, mejor en educación, economía y deportes, en todo. Los miembros también del PLC tienen culpa de que la dictadura siga matando y destrozando a Nicaragua. Estos políticos son vividores, están ahí no para servir al pueblo, sino para tener un salario. Bien. Quiero agradecer de ustedes la sintonía. ¿Cómo se metió una mosca aquí? Agradecer de ustedes la sintonía. Invitarles para que se porten bien, nos portemos bien. Y en lugar de ir a una cantina, hombre, pasemos tiempo con la familia. Eso es importante. Es importante pasar tiempo con la familia. Quiero solidarizarme con la familia del joven que falleció en un terrible accidente hace un par de noches. Y hoy está llevándose a cabo su honra fúnebre en el cementerio de esta localidad. Es lamentable. Nosotros tenemos una campaña de educación vial desde hace varios meses. Ojalá que logremos incidir en el cambio de actitud para que al conducir haya menos dificultades y no tengamos que conocer de hechos tan dolorosos como la pérdida de un ser querido. Gracias nuevamente por su sintonía. Continuamos trabajando y vamos a ver si coordinamos con doña Rita para que nos cuente qué va a hacer el PLC en este proceso electoral. Tal vez hablamos con ella la próxima semana y nos aclaramos parte de lo que ella ha dicho para que pueda profundizar en el trabajo. Eso de que no han dicho que van a correr, pero se están preparando, habría que detallarlo más y saber cómo se están preparando, porque entiendo que están haciendo un llamado para inscripciones de candidaturas y es un llamado a nivel nacional. Ya hablaremos entonces en su oportunidad con doña Rita. Como decía la maestra Esperancita, pasen ustedes muy buenas horas. ¿Quién te dijo que la muerte es lo mismo que el final? Cada día en este sitio es un paso en el andar. Hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al Descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al Descubierto, un espacio de participación ciudadana.